En este capítulo del tutorial vamos a analizar uno de los ejercicios más frecuentemente utilizados, que es la incorporación del tronco. La incorporación del tronco es un ejercicio caracterizado porque se produce una incorporación de todo el tronco, valga la redundancia, hasta aproximarse a las rodillas, de forma que existe no solo una flexión intervertebral torácica al principio del movimiento, sino una flexión lumbar y una flexión coxofemoral. Entonces es un movimiento que integra la movilización de más palancas articulares, y ya que hay una incorporación en la que nos acercamos hacia las rodillas, va a haber una mayor participación de la musculatura de la cadera y por tanto el músculo psoas, como representante principal de esa musculatura, va a tener un mayor protagonismo. Si acudimos a la imagen del estudio de Anderson y colaboradores del año 97, analizando una incorporación de hasta unos 60 grados de elevación, como vemos en la imagen, lo que podemos observar es que se produce una activación de la musculatura abdominal, tanto del recto abdominal como del oblicuo externo, como del oblicuo interno. Por tanto es un ejercicio efectivo, efectividad tiene, lo es efectivo, pero cuando acudimos a la musculatura coxofemoral, músculo ilíaco, recto femoral y sartorio, nos encontramos que también genera niveles de activación que son importantes. Lógicamente porque este movimiento conlleva una flexión de cadera, una flexión coxofemoral, y por tanto aquellos músculos que tienen capacidad de ejercer esas acciones pues se van a activar. Así que es efectivo, pero el segundo criterio para el correcto fortalecimiento de la musculatura abdominal ya no lo cumple, porque no está inhibiendo la musculatura coxofemoral, todo lo contrario, la está implicando porque hay flexión coxofemoral en la ejecución del ejercicio. Desde otra perspectiva de niveles de activación, aquí observamos cómo el músculo psoas ya aumenta sus niveles de activación respecto al ejercicio de encorvamiento que veíamos anteriormente en el capítulo anterior. Observamos cómo el oblicuo externo se activa bastante más que lo que ocurría en un encorvamiento, mientras que el oblicuo interno y traveso abdominal no alcanza esos niveles, y también es efectivo para el recto abdominal, y el recto femoral pues también se activa, aunque no tiene tanta participación como el músculo psoas. Entonces, si analizamos esta información nos encontramos con que es un ejercicio que activa la musculatura abdominal en su conjunto, pero que también activa la musculatura coxofemoral en su conjunto. Por tanto, estamos cumpliendo el primer criterio, pero no así el segundo criterio que teníamos a la hora de determinar si el ejercicio es correcto y seguro. Aquí observamos el movimiento de incorporación, en el que vemos el perfil eléctrico que genera el ejercicio, y mientras que en el encorvamiento era un perfil en meseta, aquí nos encontramos un perfil en dos picos. Un primer pico que está generado por una primera fase, que es el movimiento de posición inicial a esta posición en la que nos encontramos en una situación semejante a la del encorvamiento, y una segunda fase en la que al finalizar el encorvamiento vamos a continuar con flexión lumbar y flexión coxofemoral, hasta que ya nuestra zona torácica se aproxima a las rodillas. Entonces ahí nos encontramos cómo se produce un descenso de la actividad eléctrica en esa fase, porque ya la musculatura abdominal no es la más importante para hacer el movimiento, sino que son los flexores coxofemorales. Y luego ya, la fase de bajada, pues nos encontramos otro perfil, y esta subida que encontramos aquí pequeñita, pues corresponde sobre todo al momento en el que se llega a esta posición donde los abdominales tienen mayor implicación. Por lo tanto, como vemos, un perfil en dos picos, donde hay una fase de bajada intermedia, y por tanto el área de trabajo de la musculatura abdominal no es tan amplia como la que se consigue en un encorvamiento. Si acudimos a la imagen extraída de McGill en cuanto al perfil, y comparándola con la que veíamos en el anterior capítulo, observamos como ahora esas montañas ya no son tan anchas, porque ya no es tan específico el trabajo abdominal, hay menos anchura en lo que es la montaña en sí, en lo que es el trabajo del recto abdominal que vemos aquí, y la distancia entre montañas es mucho mayor, lógicamente porque hay momentos donde la musculatura abdominal trabaja menos, porque la musculatura coxofemoral se hace cargo del movimiento, que es lo que podemos observar también en la imagen, en la parte inferior de la imagen. Vemos como esas líneas que representan al músculo psoas, que es esta de aquí,
pues ya ha subido más respecto a lo que se veía en el encorvamiento, igual que suben más los músculos oblicuos, especialmente el oblicuo externo. Esto es una imagen comparativa de esos perfiles, en la que vemos el perfil en negro, línea negra continua de la incorporación, con sus dos picos, con su fase de bajada, y el área de trabajo que genera, y en línea discontinua el perfil eléctrico del encorvamiento del tronco, con ese perfil en el que sube, se mantiene y un área de trabajo mucho mayor, por tanto mucho más efectivo para el fortalecimiento de la musculatura abdominal. ¿Qué ocurre con respecto a la seguridad? Teniendo en cuenta que ya no cumple el segundo criterio, porque este ejercicio no inhibe los flexores coxofemorales, vamos a acudir también al tercer criterio. El tercer criterio lo analizamos con esta imagen en la que vemos una incorporación con rodillas extendidas, que no suele ser frecuente ver la ejecución de esa forma, o bien la incorporación con rodillas flexionadas, que es el que tenemos en la imagen, en la fotografía. Luego ocurre que el análisis de estos dos ejercicios no se ha hecho en un plano inclinado, como vemos aquí en la imagen, sino en un plano horizontal, en el suelo. Y al analizar las cargas compresivas que generan, pues nos encontramos que con piernas extendidas está en torno a los 3.500 newtons de carga compresiva, y con piernas flexionadas en torno a los, son 3.350 newtons de carga compresiva. Por encima de 3.000 newtons, y por tanto son ejercicios que no son seguros, porque no inhiben los flexores coxofemorales y porque las cargas compresivas que generan están por encima del límite establecido como saludable. En la línea de la incorporación nos encontramos con una máquina que está disponible en algunos gimnasios, que permite hacer un movimiento semejante a la incorporación, aunque en este caso en una situación diferente. Hay máquinas que permiten mover esta parte de aquí para el tronco, y algunas también permiten mover no solo esta parte, sino la parte de miembros inferiores. O sea, es un trabajo que va tanto por un lado como por otro. Otras máquinas, sin embargo, solo permiten la movilización de esta parte del tronco, mientras que no se puede mover la parte inferior, las piernas no se mueven, sino que simplemente quedan fijadas. Algo más parecido a lo que se observa en esta imagen. Vera, en el año 99, junto a Sarti, analizaron el perfil eléctrico que se genera al hacer este ejercicio, y lo compararon con el perfil eléctrico de una incorporación y de un encorvamiento. Y lo que observaron es que esta máquina realmente lo que nos está llevando es a hacer una incorporación. Entonces, como podemos ver, el movimiento se centra aquí, en el eje coxofemoral, y se realiza un cierre de este ángulo, y eso es una incorporación, solo que lo hacemos sentado en una máquina. Pero la máquina añade un problema, y es que le pueden meter peso, pues dependiendo de la posibilidad que tiene, aumentando la intensidad del ejercicio y por tanto aumentando las cargas compresivas que genera. Por tanto, la incorporación no es un ejercicio que se deba usar desde una perspectiva saludable, porque aun siendo efectivo no es seguro, y aquellas máquinas que se han diseñado para utilizar la incorporación añadiendo peso tampoco serían una buena opción. Finalizada la incorporación, en el siguiente capítulo de este tutorial analizaremos los movimientos de elevación bilateral de las piernas, que son también frecuentemente utilizados para el fortalecimiento de la musculatura abdominal.